Buenos días, mi nombre es Federico Alexis Pulma. Hoy vamos a presentar un circuito de RMO con amplificadores operacionales. Vamos a conectar nuestro primer amplificador para generar una señal sinusoidal con una cuadrada. En este primer amplificador es un amplificador comparador no inversor, es de lazo abierto, no tiene retroalimentación, es una señal sinusoidal y obtenemos una señal cuadrada. Esta señal por sí tiene su saturación que pasa por un voltaje negativo a un voltaje positivo de tierra, valor a cero. Cuando nota que está más arriba, nos muestra el voltaje. En nuestro segundo amplificador obtendremos una señal triangular. Aquí cuadramos el voltio por división de nuestra señal. Entonces en nuestro segundo amplificador es un integrador inversor, por la cual la señal de saturación a positivo me da una recta negativa. Esta recta también es la señal de la carga del rectificador. En nuestro tercer amplificador lo que hacemos es tomar nuestro canal A la salida de nuestro segundo amplificador. Tomamos el canal B a la salida de nuestro potenciómetro, con el cual variamos la señal PWM, y nuestro canal C a la salida del tercer amplificador. Esto nos compara la señal del segundo amplificador, que es triangular, con la del tercero, que es una señal de voltaje que permite pasar el potenciómetro de las dos fuentes cuando se reduce el ciclo de la señal PWM cuando variamos nuestro potenciómetro. Vemos como nuestra señal disminuye y aumenta. Entonces observamos que cuando se reduce el ciclo de la señal del amplificador, cuando el ciclo del tercero está en bajo. En nuestro control para realizar los diferentes ángulos de disparos en el CCR, es un rectificador de media onda controlado. Se necesita el control en el gate para poder activar y que pase un pedazo del semiciclo positivo a la carga. Se controla con un pulso positivo en el gate. Cuando cambia el pulso de activación del CCR, la señal en la carga del CCR me indica la dirección de la corriente. Pasa por la fuente del canal A, es mayor potencial, y el canal B es menor potencial. Buenas tardes, Nicolás Cardoso, Universidad de Exi de Colombia, código 70938. A continuación veremos el montaje de nuestro rectificador controlado de RMO de media onda. Este es nuestro montaje del rectificador RMO de carga de media onda, toda esa parte es la parte de control y esta partecita de acá es nuestra parte de potencia como tal. Estamos controlando, lo que buscamos con el sistema de control es controlar el ángulo de disparo para este SCR. Vemos los amplificadores operacionales. El primer amplificador operacional lo tenemos con un lazo abierto en una configuración conversora que ya me va a convertir una señal de 9 voltios que está entrándole por el pin 3 de 9.5 voltios, una señal sinusoidal de corriente alterna, y por el pin número 2 está conectado a 0 voltios a tierra. Ella compara, y también él está con una conexión dual de 12 voltios y menos 12 voltios. Ella lo que hace es comparar estos dos voltajes y permitiendo así el paso de corriente de los más 12 o los menos 12. Ahora vamos a ver la forma de onda de este primer amplificador. Aquí podemos ver nuestro amplificador operacional cómo está funcionando. Nos va a arrojar una señal cuadrada debido a que por el pin 3, la pata no inversora, nos está entrando una señal sinusoidal, la cual va a variar
va a cambiar de estado desde positivo al semiciclo negativo. Cuando se encuentra en el semiciclo negativo, él permite el paso de los menos 12 voltios, haciendo que la línea se descienda, se mantenga durante el semiciclo negativo, se mantenga en menos 12 y él sube. Luego, como pues la señal se invierte, la polaridad se invierte, pasa al semiciclo positivo en este punto, se invierte la polaridad y él sube. La señal sube, como vemos, y se mantiene durante el semiciclo negativo, consiguiendo así esta señal cuadrada debido a su modo de configuración como saturación. Luego, esta señal cuadrada que nos entrega el primer amplificador operacional pasa al siguiente amplificador operacional, que también está con una conexión dual a los menos 12 y más 12, recibiendo por el pin 3, por el pin 2, perdón, por el pin inversor, la señal cuadrada, como está en su modo de configuración como integrador, en lazo cerrado, está siendo retroalimentado por este condensador. Lo que hace es integrarme esa señal cuadrada, convirtiéndomela en una señal triangular. Ya lo veremos. Podemos ver la señal triangular comparándola con nuestra señal cuadrada. Ella está comparando la señal por el pin no inversor, la señal de los 0 voltios, y por el pin inversor, la señal cuadrada que está entrando. Lo que hace con este modo de configuración como integrador es integrarme esta señal cuadrada, integra estas pendientes que tenemos de caída, consiguiendo así una señal triangular. Luego, esa señal triangular pasa a nuestro siguiente amplificador operacional, que está en lazo abierto en una configuración como conversor. Entonces, él convierte la señal triangular que le está entrando por el pin número 3, perdón, la señal triangular que le está entrando en este caso por el pin número 5. Debido a que este integrado tiene pues para dos amplificadores operacionales, estamos por el pin número 5 estamos mandándole la señal del potenciómetro, y por nuestro pin número 6 le estamos enviando la señal triangular. Lo que hace es comparar la señal triangular que tenemos de entrada, que venía del amplificador operacional anterior, la compara con la señal del potenciómetro, y nos da como resultado una señal PWM modulada por ancho de pulso. Finalmente vemos la señal triangular que le estaba entrando a este amplificador operacional y la señal cuadrada que nos está sacando. La señal modulada por ancho de pulso, que la vamos a ver cómo va a variar a medida que vamos cambiando el voltaje que está ingresándole al potenciómetro. Ella me modula esa señal haciéndomela más amplia o más pequeña. Luego, esta señal modulada ya por PWM es ingresada a nuestro autoacoplador, que su función es aislar nuestro sistema de control de nuestro sistema de potencia. Así consiguiendo, mediante la modulación por el potenciómetro, consiguiendo una señal para un pulso que vamos a ver acá por nuestro diodo, que lo que hace es asegurarnos de que la señal no se nos devuelva, ya que es un elemento unidireccional, y así entrando por el pin gate de nuestro rectificador. Ya cuando nuestro rectificador, cuando se recibe esta señal, él permite el paso de ánodo a cátodo, haciendo así controlar nuestro sistema. Y acá vemos nuestra carga. Finalmente vemos el ángulo de disparo que nos va a entregar el sistema de control a nuestro gate para nuestro rectificador. Vemos que a medida que vamos cambiando el valor del potenciómetro, vamos a ver la señal sinusoidal, que va a ser idéntica. Esta es la configuración de media onda, por eso es nuestro circuito de media onda controlado. ¿Controlado por qué? Porque vamos a poder controlar el disparo para que el ángulo de nuestro SCR se active pues a medida que nosotros necesitemos. Acá vemos la variación, cómo cambia el ángulo de disparo de nuestro SCR. Esta es la señal que está recibiendo por nuestro gate y controlando, como vemos, nuestra carga, que la estamos viendo reflejada en este bombillo como tal. Eso es todo.
Observaciones. Y la primera observación que tenemos es que al variar el ángulo de disparo podemos variar la cantidad de señal que pasa por el dispositivo de carga. Y esto a su vez nos permite cambiar la corriente que pasa por todo el circuito. Esto lo explicó el profesor, pero lo podemos observar mucho mejor en la simulación. La segunda observación es que la mayor parte la mayor parte de la señal que podría pasar por el dispositivo sería el semiciclo positivo. No pasa el semiciclo negativo de ninguna forma. Entonces esto nos lleva a pensar que podría haber una configuración diferente en el SSL que nos permita utilizar las dos partes de la señal, tanto la positiva como la negativa, controladamente. Bueno, a mí me tocó las conclusiones de la práctica de laboratorio del segundo corte del rectificador de media onda controlado con carga resistiva. Nosotros, darnos cuenta de utilizar el SSL, podemos controlar una carga, bien sea de un motor o de una bombilla, proporcionándonos control sobre el semiciclo positivo de la señal alterna que le estamos entregando. Y eso nos va a permitir controlar el dispositivo desde 0 voltios. Esto va mucho a la mano también con la calidad de la conversión, depende del ángulo de disparo. La segunda conclusión que dimos fue que pues las principales ventajas que tenemos sobre estos rectificadores de media onda controlado es que podemos modificar el valor medio de la tensión obtenido para alimentar una carga determinada. A nivel de industria, esto es demasiado bueno para nosotros como ingenieros, debido a que tenemos el control en máquinas que estén manejando el voltaje de corriente continua.